Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo, yo soy médico general, pero yo decidí dedicarme mucho al terreno de la flebología a un primer nivel de atención. Es, creo que una gran responsabilidad tratar de mejorar el nivel donde uno pertenece para tratar de filtrar la mayor cantidad de pacientes, prevenir enfermedades y por supuesto promocionar una buena salud vascular. Es muy bien conocido que en países desarrollados las enfermedades cardiovasculares representan una alta mortalidad, pero la realidad es que a nuestro nivel primario tenemos muy pocas herramientas para poder diagnosticar, prevenir, detectar a tiempo y dar estadiaje a una enfermedad que es bastante sencilla. Cuando uno era estudiante interno o en este tipo de seminarios y conferencias, creo que a nadie nunca le costó el capítulo de enfermedad venosa. Creo que era un capítulo rápido de entender, rápido de estudiar, las preguntas eran sencillas en las evaluaciones, pero es un tema que a la hora de la práctica se ocurren muchísimos errores básicos. Y entonces yo decidí hacer una charla simple, sencilla, a nivel primario, para tratar de ir tapando esos pequeños errores y tratar de filtrar pacientes para que no lleguen casos sencillos al especialista. Se ha visto que el 70% de las enfermedades vasculares se pueden detectar, prevenir y tratar a un nivel primario. Entonces esto es lo que yo vengo a reforzar con la charla de hoy. ¿Listo, Alex? Entonces, nada más, vamos a hablar de generalidades muy rápido. A muchas personas, inclusive personas de salud, se les olvida que el sistema circulatorio son 3 tuberías. Todo el mundo tiene pensado arterias y venas, pero a todo el mundo se le olvida el sistema linfático. Y el sistema linfático también hace enfermedades, también hace complicaciones. Tal vez no mata a nadie, tal vez hace molestias y enfermedades fáciles de controlar, pero sí son cosas que le pueden joder la vida a un paciente. Sigamos. Nada más aquí generalidades de las venas, ¿verdad? Que sí es un sistema de tuberías que hay más venas que arterias en el cuerpo, son más elásticas, más distendibles, por excelencia son el reservorio de la sangre del cuerpo y por anatomía las tuberías más importantes están en las caras mediales de nuestras extremidades superiores e inferiores. ¿Por qué este detalle es importante? Porque en la consulta llega mucho paciente diciendo, doctor, viera que me duele mucho aquí, yo creo que son varices. Alguien me dijo que es un problema de circulación aquí, no sé qué, y en las partes laterales no hay tuberías grandes. Entonces ya con esos pequeños detalles que el paciente le cuenta a uno, ya uno va dirigiendo el diagnóstico. Gracias. Ok. Las enfermedades venosas, hay que recordar, pasemos, Alex. Bueno, esto es un poquillo de histología, nada más evidenciar que las venas son más elásticas que las arterias. Considerar que hay diferentes tipos de venas dentro del mismo sistema. Hay sistema profundo, que es el que va dentro del músculo, sistema superficial, que va por afuera de la fascia. Tenemos perforantes, que son las que comunican ambos sistemas, superficial y profundo. Tenemos comunicantes, que son las venas que comunican el mismo sistema, superficial con superficial. Y tenemos tributarias, que son las ramas que van alimentando a una vena superficial grande. Pasamos. Recordar que las venas profundas están siempre acompañadas de arterias, venas superficiales por afuera solitas. Las venas superficiales son las que tal vez a nuestro nivel podemos trabajar, las venas profundas se las dejamos al especialista. De fisiología, nada más hay que recordar que todas nuestras venas y vasos linfáticos tienen válvulas. Estas válvulas son las que permiten romper gravedad para que la sangre pueda pasar del dedo gordo hasta el corazón. Recordemos que todo ese camino es para arriba, es un camino muy difícil y el sistema venoso es un sistema débil. Entonces estas famosas válvulas con mucha facilidad se dañan, no se cierran y esto permite el reflujo. Haciendo reflujo desencadenamos la hipertensión venosa, que es la que da inicio a todos los signos y síntomas que van a llevar a la enfermedad venosa crónica. Pasamos. Nada más recordar que la parte muscular es muy importante para el sistema venoso. Las venas no tienen un corazón de su lado como lo tienen las arterias, entonces necesitamos apoyar mucho sobre los óleos y los gastronemios. Entonces esto es importante porque
Nuestra vida moderna no movemos piernas. Las amas de casa, por experiencia laboral, yo he visto que son las personas que más problemas vasculares tienen. Y uno dice, pero ¿por qué esta señora que está en la casa todo el día, que no tiene vicios, que está relativamente sana, por qué se queja tanto dolor de piernas? Porque ¿cuál es la postura para cocinar, para lavar, para planchar, para pasar el palo de piso? De todas esas horas están las piernas de pie sin contracción muscular. Y esto no solo lleva a problemas vasculares, sino también problemas ortopédicos. Cambiamos. Dentro de la consulta mía es bastante importante preguntar qué tanta actividad tiene el paciente. Y muchas veces algo tan sencillo como meterle un poquito de actividad física a la vida resuelve un montón de dolores crónicos. Con la fisiopatología nada más quería recordar que ahora sí, creo que lo toqué sin querer. Es un juego de presiones dentro del capilar. El capilar es la unidad funcional de todo el sistema circulatorio. Aquí es donde se hace el intercambio de sustancias. Tiene que haber una presión que baja para hacer la filtración intersticial y después tiene que haber una presión que vuelva a meter todo hacia la vena que va para arriba. Y recordar que las moléculas grandes, las proteínas grandes y bacterias van por el sistema linfático. Cuando tenemos enfermedad venosa, esas presiones se descompensan. Entonces la hipertensión venosa hace un reflujo para acá, le entra la presión de la arteria por el otro lado y el capilar se congestiona. La perfusión de oxígeno, nutrientes y demás sustancias y además la recogida de todas las cochinadas celulares que hay en el tejido no se puede hacer y esto va dañando poco a poco los tejidos, inclusive la piel, y esto desencadenaría las úlceras en el futuro. Este soy yo en la consulta. Todos mis pacientes reciben un ultrasonido Doppler, no importa si la consulta es estética, vascular, ortopédica, general. Me parece que esta herramienta es importantísima para poder hacer el diagnóstico. Con esto podemos detectar si hay venas escondidas, qué tamaño tiene, cuántas ramas tiene, si están complicadas, si tienen flebitis, trombosis, hematomas, quistes, bueno, un montón de características se pueden ver con un ultrasonido portátil. Y esto es nuestro talón de Aquiles como sociedad de salud, la tecnología. ¿Qué instrumentos tenemos nosotros en nuestra consulta primaria para lograr evidenciar estas enfermedades? El acceso a los ultrasonidos sigue siendo muy costoso, sigue siendo poco práctico. Aquí en Costa Rica me parece que hay poco entrenamiento para este tipo de aparatos. Yo lo aprendí, tuve un poquillo de suerte al ser contratado en un centro vascular y tuve que irme fuera del país a entrenar un poquito el ojo y la mano para poder hacer estos diagnósticos, pero aquí en Costa Rica hay muy poco y hay un montón de enfermedades que a simple vista no se ven. Hay personas que tienen varices enormes que le están haciendo problema, pero no se ven, depende de qué tan profunda tengan la vena. Entonces esto realmente es el machete mío con el que yo trabajo todos los días. Ok, hablemos de complicaciones más comunes. Aquí es donde falla el primer nivel. Varicorragia. Y es una complicación relativamente común, sobre todo en adultos mayores que han tenido esas varices por mucho tiempo. Es la ruptura de una varice. La recomendación en primer nivel de atención es no suturar. Lo que hace uno como médico general es meterle un taco de gasa, vendar como una momia, que se me quede con la pierna para arriba por lo menos unas 45 minutos y depende de qué tan hueco sea la varicorragia, referir a emergencias o al especialista. Si es pequeño el huequito, ese empaque que vamos a crear lo dejamos colocado por lo menos unos 5 o 6 días y al 6º día abrimos para ver cómo coaguló y cómo está cicatrizando la herida y seguimos haciendo vendajes continuamente hasta que eso cierre o hasta que el especialista interfiera, ¿verdad? Esto es el pilar de la enfermedad venosa y linfática, la compresión. Y este es otro talón de Aquiles para nuestro nivel. Nadie sabe vendar, nadie sabe cuándo vendar, cuántas vendas poner, qué tanto vendaje hay que colocar y esto resuelve un montón de problemas. Me acuerdo que cuando yo pasé como interno, ahí en el San Juan de Dios, había un librillo que me compré en la librería
y era de un vascular, un doctor apellido Alvarado. Y entonces, en el primer capítulo, él hablaba de úlceras y él decía algo muy importante: el edema pudre. Si uno logra controlar el edema, controla un montón de complicaciones y estimula cicatrizaciones. Entonces, quiero ser muy enfático en compresión y vendajes. Ya después el especialista vendrá a ver la varicorragia y él ya decidirá qué tratamiento le va a aplicar al paciente. Yo, desde mi consulta, lo que aplico es escleroterapia cuando las venas tienen un tamaño permitido para hacer esa técnica. Y con escleroterapia es como ponerle cemento a la manguera. Entonces ahí por lo menos paramos la hemorragia, detenemos el avance de la enfermedad y muchas veces inclusive puede sustituir procedimientos quirúrgicos. Seguimos. Flebitis. Flebitis es otra complicación común. No es una infección. Usted no se imagina la cantidad de pacientes que llegan a mi consultorio hasta el tope de antibióticos, creando todavía resistencia a los antibióticos en casos innecesarios. Esto es meramente una inflamación de la pared de la vena y de todo el tejido. Entonces, si esto es una inflamación, lo que hay que hacer es desinflamar. Entonces, no se necesita antibiótico. Generalmente la flebitis va a seguir y respetar el trayecto de la vena, y otra vez recordamos anatomía, las venas son mediales. Si tenemos problemas laterales puede ser otra cosa. No hay fiebre, no hay malestar general, probablemente si uno pide laboratorios el hemograma va a salir normal. Sí hay mucho dolor localizado, es una patología que provoca que el paciente vaya a consultar, y por supuesto está rojo, inflamado y caliente. Seguimos. Estas son unas fotillos que me topé ahí en internet, nada más para evidenciar que las flebitis siguen el camino de la vena. Vean que los tejidos que están alrededor no están rojos, entonces eso también lo diferencia de una celulitis. Entonces estos son detallitos importantes para considerar. Seguimos. La institución no tiene diosmina, la parte privada sí. Esto es un flebotónico y con este esquema que está aquí presentado es como normalmente trabajamos las flebitis. A veces se ocupa meterle esteroides o alguna INE y por supuesto la compresión otra vez. Recordemos que el pilar de la fisiopatología es la hipertensión venosa. Hay que ayudarle a esta hipertensión a hacer flujo para arriba. Entonces, al exprimir la pierna, estamos haciendo un acto físico para empujar ese montón de líquidos para arriba, y los tejidos, con esto tan sencillo, se empiezan a recuperar poco a poco. Seguimos. Una tromboflebitis es cuando hay una trombosis en alguna vena del sistema superficial. Cuando es del sistema profundo es trombosis venosa profunda. Y esto es importante, sobre todo a la hora de leer los reportes que vienen del radiólogo. Básicamente es una flebitis con trombosis y el tratamiento es el mismo, y en algunos casos sí hay que agregar anticoagulación, depende de qué tan extenso sea el coágulo. A simple vista, inclusive al tacto, a veces la flebitis y la tromboflebitis se puede ver y tocar igual, solo que la tromboflebitis es más dura, ¿verdad? Como hay algo sólido ahí metido, entonces sí se palpa un poquito más duro. Pero es lo mismo, siempre está por caras mediales y siempre está con mucho dolor. Trombosis venosa profunda. Yo cuando detecto esto, yo inicio el tratamiento anticoagulante, pero yo siempre refiero al cirujano vascular también para una revaloración. El ultrasonido que yo tengo me es muy bueno para ver de ingle para abajo, o sea, femoral común para abajo. Ya para ver ilíacas y cava, mejor nos aseguramos con radiología o servicio de emergencias. Generalmente este es el esquema que utilizo yo cuando me llega un paciente de trombosis venosa profunda, y lo utilizo mucho con rivaroxaban, que eso es lo que las últimas guías nos han recomendado. Siguiente. Unas imágenes, cómo se podría ver una trombosis profunda a simple vista. A veces hay que entrenar un poquillo y ser un poquillo, ¿cómo se podría decir?, mañoso, porque a veces los pacientes no llegan con tanto edema. A veces pueden ser trombosis relativamente pequeñas que tienen recanalización por otros lados, entonces a veces no hinchan tanto. Y la mayoría de las trombosis profundas van a ser de rodilla hacia abajo. Entonces el muslo a veces se puede ver normal. Cambiamos. Ya esto es una flegmasia, ¿verdad? Ya esto me quiere decir a mí que el trombo puede ser en ilíacas para arriba. Ya esto es una emergencia vascular porque ya el coágulo está tan grande y la pierna está tan llena que ya inclusive puede haber un compromiso arterial, aunque sea venoso el coágulo. Ok, úlceras venosas, son la mayoría de las úlceras.
Y aquí también es otro talón de Aquiles para el primer nivel de atención. Cremita rosas, sulfadacina de plata y váyase para casa. Y a veces gasa. Y eso, señora, ¿hace cuánto usted tiene esta úlcera? Hace 17 años. ¿Y qué le están haciendo? De ahí lo mismo. De ahí, si usted hace lo mismo 3, 4, 5, 6 veces y no te está dando resultado lo que estás haciendo, yo creo que es bastante obvio que hay que cambiar la estrategia. Y esto realmente me pasa todos los días. En todos los consultorios que yo visito alrededor de San José, no importa si es Alajuela, Heredia, Cartago, lo que sea, esto es una historia que se escucha siempre. A estas patologías ya esto es la última clasificación de la enfermedad venosa, del estallaje del CEAP. Esto hay que combatirlo con presión. Volvemos al mismo punto. Estas son características importantes que me ayudan a diagnosticar si efectivamente la úlcera es venosa o no. Porque todas las heridas se parecen, todas las heridas duelen y inclusive las mismas heridas se pueden recontracomplicar con otra cosa. Pero tenemos varias características. Número 1, siempre son sucias. Son exudativas. Acuérdese que la pierna está reteniendo agua. Esa agua, que es linfa, tiene que salir por algún lado. Y cuando encuentra una abertura, esas úlceras empiezan a botar y a botar, a botar agua, haciendo que los bordes también sean irregulares, porque esta linfa que va exudando es ácida. Y entonces eso va haciendo lesión perilesional, haciendo que las heridas crezcan y crezcan y crezcan. Si nosotros no recogemos esa linfa, eso va a seguir quemando la herida y no va a promover cicatrización. Generalmente se hacen en los malleolos. Cuando se hacen en el medial, uno piensa en safena mayor. Cuando se hacen en lateral, uno piensa en safena menor. Pero esta es una úlcera venosa, solo que en un lugar atípico. Tenemos diferentes presentaciones, pero todas tienen las mismas características. Vean que la piel alrededor es sucia, no es una herida bonita, son irregulares, estas sí están medial, esta está en medial, probablemente esta creció montones por el exudado que estaba explicando. Esta paciente también tiene una característica, con solo ver el pie, muy probablemente tiene el tobillo congelado. ¿Y eso qué importa? ¿Qué tiene que ver la parte ortopédica con vascular? Si usted no mueve el tobillo, los músculos no se contraen. Si usted no se contrae, nadie bombea para arriba. Entonces, esta señora probablemente tiene una congestión venolinfática por la falta de contracción muscular. Y estas heridas, aquí Melissa no me deja mentir, son las más difíciles de cerrar. Porque aunque uno tenga la buena técnica y los buenos materiales, es un tobillo congelado. Entonces la bomba muscular está muy, muy limitada. Ok, esto es otro talón de Aquiles. ¿Cada cuánto la curan, señora? Cada 3 semanas. ¿Y qué le voy a decir al exudado? ¿Qué le voy a decir a la infección? Esto no se puede hacer. Y esto es un talón de Aquiles, lastimosamente, porque a veces en EVAIS están tan saturados de trabajo que tomarse el tiempo para hacer una buena curación no se puede. 15 minutos por paciente es durísimo, durísimo. Y solo 15 minutos puede ser la debridación y la limpiada. Entonces, ¿cada cuánto se tiene que hacer un cambio de curación? Eso lo va a mandar la cantidad de exudado que la herida bote. Si son úlceras muy exudativas, a veces hay que hacer cambios de vendaje todos los días. Pero si están seconas y el parche puede absorber ese exudado, a veces lo hacemos cada 2 veces a la semana. Y cuando la herida se va secando y va siendo más pequeña, hacemos curaciones 1 vez a la semana. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Hay heridas que en 4 semanas cicatrizan, hay heridas que vamos 8 meses y ahí seguimos peleando con la herida, van respondiendo poco a poco. Lo que hay que entender con las úlceras es que todas las heridas tienen las mismas 4 fases de cicatrización. La primera fase es la hemostasia, es una fase que dura minutos, parar sangrado. La segunda fase es la fase inflamatoria.
y todas las heridas se comportan igual. Estas son crónicas porque estas heridas nunca avanzan a la tercera y cuarta fase de cicatrización. Se quedan como congeladas en el tiempo y se quedan en su fase inflamatoria años de años de años. Entonces, al meter compresión y geles y limpieza y dehidratación y todo lo que uno hace para chinearlas, uno está como despertando esa herida para que me pase de fase de inflamación a fase de cicatrización. Y si no le metemos compresión, esto nunca se va a dar. Sigamos. Como yo hablo mucho de vendajes, hay que tener cuidado con adulto mayor. Los adultos mayores también son personas que están muy susceptibles a problemas psicológicos. ¿Por qué? Porque les duele. Tienen 17 años de tener dolor. No pueden salir a pasear, nadie los saca, no se pueden bañar en la piscina, en el mar o lo que sea. Son úlceras que a veces hacen que la persona le dé pena salir, por el olor que tiene la herida, por el dolor que les maneja. Entonces, la parte psicológica con adultos mayores no la despreciemos, de verdad se lo merecen. Cambiamos. Esto de acá es una curación MacGyver, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo en el consultorio nivel 1, ¿verdad? Sin mucho equipo, sin mucha cosa, son materiales muy básicos que en Evice, farmacias se pueden conseguir y generalmente yo lo hago de esta manera. No está en la foto, pero yo sí pongo óxido de zinc en el borde de la herida. Como es una crema más espesa, eso evita que el exudado me queme el borde de la lesión. Número 2, le pongo cremarrosas a toda la piel de la pierna, desde rodilla hasta abajo. Después le ponemos algún cicatrizante, ahí hay un montón, y las casas farmacéuticas hacen fiesta con eso. El cicatrizante depende del hecho de la úlcera, ya uno va agarrando maña de cuál usar. Al principio a mí me gusta mucho el Iruxol, me parece que la enzima que tiene para romper fibrina está muy bien y me parece que tiene cloranfenicol que puede ayudar como bactericida, entonces me parece que esto está pura vida para empezar. Ya cuando cambiamos el lecho de la herida a un lecho de granulación, entonces ya podemos usar alginatos y otros tipos de geles. Después yo le pongo gasa vaselinada, el parchecito absorbente, una capita de algodón, estoquineta, botadiuna o algo que proteja la piel para que el vendaje no le haga una herida nueva. Y por supuesto después le pongo doble capa de vendas con tiras de espadrapo para que eso se fije y se mantenga bien talladito por lo menos unos 3-4 días hasta la siguiente curación. Sigamos. Esto, si quieren tomarle fotografía, así es como yo hago las curaciones en consultorio nivel 1. Y gracias a esto hemos podido decir que por lo menos un 70% de las úlceras las hemos resuelto cuando son de un tamaño pequeño, moderado, ¿verdad? Cuando ya son úlceras muy grandes, lastimosamente tengo que apoyarme con hospital. Esto es lo que hago yo, ¿verdad? Pero no es una página de la Biblia, ¿verdad? Aquí hay algunas cositas que podemos alternar y cambiar, pero esto va a ser el pilar del tratamiento, la compresión. Insisto mucho, hay que tallar la pierna, si no, nada funciona. Sigamos. Esto es un vendaje, así es como los hago yo en el consultorio. Esto es un linfedema, por eso hice un vendaje alto, pero más o menos así es como debería quedar una venda con doble capa. Y yo también le pongo a estos pacientes una capita de espuma de colchón, como para que la presión sea lo más uniformemente posible y evitar fricciones que me creen nuevas heridas donde no las quiero. Entonces esta es una foto que me salió ahí de un paciente mío para demostrar que así es como se debería hacer un vendaje para una úlcera venosa y así debería ser un vendaje para un problema linfático. Cada una de las piezas de esa lista tiene una razón de ser, porque muchas personas no quieren ponerse esas famosas tiras de esparapo microporo, pero esa tirita es lo que va a mantener que el vendaje no se desacomode y no se desarrolle. Entonces sí, ahora, en las partes de arriba no es circunferencial, es de lado a lado, porque yo no quiero nada de torniquetes en estas piernas. Lo único que yo necesito es un poquito de compresión para mantener las vendas fijas y que no se desenrollen. Listo. Ok, como estamos hablando mucho de compresión, no a todo mundo se le puede poner compresión. Hay que tener muchísimo cuidado con la enfermedad arterial, porque de ahí, si yo lo tallo y tiene enfermedad arterial,
vamos a avanzar todavía esta condición. Entonces, adultos mayores, diabéticos y fumadores, hay que tener muchísimo cuidado, tocar pulsos, ver cómo está la pierna, el llenado capilar, si tenemos algún dopplercito bidireccional o si quieren mandar al paciente a hacer un estudio arterial antes, ahí con alguna sospecha, me parece que esto es una manera de trabajar de una manera segura. Y esto es un ejemplo de que mis recomendaciones pues sí funcionan. Así recibimos al paciente y poco a poco el progreso, que nos tomó probablemente un par de meses sanar, y cómo va cambiando la herida y la piel. La piel se rescata también, porque todo el mundo le pone atención al hueco, pero la herida es todo alrededor. Hacete para arriba, eso. Vamos, todo el mundo ve la herida, pero vean toda la lesión que hay alrededor. Y todo eso también va mejorando. Toda esa dermatitis por estasis va cambiando. Y eso le trae mucho beneficio al paciente igual. ¿Qué es el problema con estos pacientes? Que después de que uno lo sana, bueno señora, que le vaya muy bien, siga poniéndose su cremita hidratante porque esta piel dura 3 meses en madurar, siga usando las medias elásticas y hágame un poquito de actividad física. 3 cositas: crema, media elástica, actividad física. ¿Usted cree que los pacientes lo hacen? Entonces, a los meses me vuelve a tocar la puerta, ¿verdad? Entonces hay que insistir mucho en que realmente a veces las cositas simples sí funcionan. Sigamos. Esto es otra evidencia también de que no solo para heridas de tobillo vasculares funcionan los vendajes, también para heridas por trauma. Esto fue mi suegro, por cierto, que se golpeó la tibia. Y entonces después de hacer ahí unas debridaciones y unas curaciones, a punta de vendaje, logramos controlar la cicatrización. El edema pudre, controlemos el edema, el tejido responde, van a ver. Sigamos. Estos son lesiones tal vez no ulcerosas, pero vean que tenemos tal vez una linfangitis, una celulitis o una itis, y con compresión se rescata el tejido. Lo mismo para lesiones distales. Esta señora me parece que había sido una picadura, tuvo una reacción alérgica cutánea, hizo dermatitis, era adulto mayor, y entonces por eso la piel se desgastó mucho, pero con unos vendajitos podemos obtener resultados así. Y esto es en una semana. O sea, realmente la recuperación, si uno pone bien el vendaje, se recupera bien las personas. Sigamos. Esto es una persona adulto mayor en silla de ruedas. Está discapacitada porque tuvo un accidente cervical, entonces quedó cuadraplégico, y el simple hecho de no moverse hace congestión en las piernas. El señor no tenía compromiso arterial, era simplemente congestión venosa linfática, y con una compresión y un poquito de terapia física logramos en horas revertir de aquí a acá. El señor llegó a la mañana, le pusimos un vendaje, lo llevamos a terapia física vascular, en la tarde lo volví a ver y estaba así. Logramos sacarle el exceso de líquido de la pierna y se recuperó. Esto es muy característico del linfedema, esto no lo hace la enfermedad venosa. El linfedema también es parte de la enfermedad vascular. Generalmente hace dorso de pie tipo globo y suavecito, muy blando. Y también con un simple vendaje logramos controlarlo. Estos vendajes que yo hago acá son como para acelerar el proceso de recuperación, pero obviamente esta persona no ha terminado el problema ahí. Esta persona después yo la tengo que mandar a terapia vascular para que siga su proceso de rehabilitación. Sigamos. Esto fue un señor que conocí en una gasolinera, me llegó a vender unos pañitos y me vio con el uniforme y me dijo: ¿usted es doctor? Yo dije sí. Y entonces dice, pela la pierna y hasta que se le caían los pellejos, ¿verdad? Se le caía, me hizo un charquito no, ¿cómo se puede decir? Me dejó un montón de pellejos ahí en el piso. Por pura suerte la gasolinera quedaba cerca del consultorio, yo le dije, llegue, yo lo voy a agarrar. Y entonces él sí tenía safenas alteradas, entonces lo que hicimos, gracias a Dios, eran safenas de un diámetro pequeñón. Entonces le pusimos esclerosante de polidocanola a las safenas, le pusimos venda con crema rosas y punto final. Y un tratamiento así de sencillo me logró rehabilitar mucho a esta persona que tenía años de tener esos problemas de congestión. Sigamos. Cosas que no vamos a hacer, cosas que hay que visualizar, entender, para que cuando uno las vea, salga corriendo. La primera, membrana hidrocoloide.
¿Cómo les encanta recetar esta membrana? En farmacias, en hospitales, enfermeros, fisioterapeutas, doctores, o sea, no importa qué profesión tenga uno, ellos creen, y nosotros creemos, yo me incluyo también, que a veces un instrumento, un material sirve para todo. Y no, hay indicaciones. Esto no absorbe nada. Si yo le pongo esto a una úlcera exudativa, la humedad que va a crear adentro, primero va a predisponer a infecciones y número dos, va a lesionar más el tejido por maceración. Entonces esto para enfermedad venosa linfática está completamente prohibido. Generalmente estos se utilizan para úlceras que son secas, donde yo más bien necesito mantener la humedad. La curación de una herida también depende mucho de la humedad y con eso hay que jugar. Cuando son úlceras muy mojadas, más bien hay que secarlas. Cuando son úlceras muy secas, más bien hay que mojarlas. Más o menos esa es la lógica. Esto está prohibido, prohibidísimo, y eso es lo que más venden en las farmacias. Sigamos. Otro no, vamos a ver qué será. El vendaje. Esta paciente decidió ponerse el vendaje de tobillo para arriba. Nunca se le ocurrió que el pie también tenía que estar vendado. Y así duró como 5 días y llegó con ese tamal. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a tener que volver a empezar con los vendajes de abajo para arriba. Los vendajes tienen que cubrir el pie. A veces los deditos también se hinchan, pero eso es más fácil de revertir. En muchas ocasiones a los deditos yo les pongo una tirita de cobán, suavecito, no muy tallado, simplemente para retener un poquito los dedos cuando son personas muy obesas o con mucho linfedema. Pero esta foto la quise poner acá porque es importante saber que el pie tiene que estar vendado. Las vendas que son de tobillo para arriba pueden generar esto. Sigamos. Alex. Vamos a ver otro no. Las famosas medias, sobre todo las que son cortas. Aquí hay dos problemas. Número uno, que a veces los pacientes se quieren poner la media como cuello tortuga. Y entonces lo que pasa es que la banda de arriba, que es una banda de elástico un poquito más fuerte, se les mete detrás de la articulación y me hace un efecto torniquete. Entonces me dicen, hey doctor, estas medias son una porquería, más bien me hincha más el pie. A ver, enséñeme. ¡Fra! Y vea cómo las tienen puestas. Entonces, número uno, la media corta debería de llegar 2 dedos debajo de la rodilla. Que no se metan los pliegues, sobre todo si son personas muy gorditas, hay que cuidar mucho los pliegues. Y en personas muy gorditas hay que usar materiales de media que sean más gruesos, porque los materiales delgados se encajan en los pliegues. Y hay personas que son tan gorditas que lastimosamente la media no hay manera, y hay que buscar otra alternativa. Y 2, no se puede doblar, por eso puse esta foto por acá, porque si usted la dobla, le mete doble capa de material en la parte proximal de la pierna. Entonces todo el líquido que va subiendo por aquí, se topa esta barrera y hace edema. Entonces al final el propósito de la media no funciona. La media tiene que quedar bien, tiene que ser de buen tamaño, de buena presión y colocarse de buena manera también. Sigamos. Vamos a ver qué más. Reposo. Les encanta el reposo, inclusive para las trombosis profundas, flebitis, varices y cualquier carajada vascular le mandan reposo. El reposo no. Acordémonos que el sistema venoso necesita de la contracción muscular para moverse. Ahora, no lo mandemos a entrenar, no lo mandemos al gimnasio, pero sí que tenga una vida móvil normal y corriente. Y si tiene algún proceso de trombosis, que haga una vida normal, que salga de la trombosis y después lo mandamos a rehabilitación. Pero un paciente en trombosis, un paciente en reposo en una enfermedad venosa linfática no es una buena idea. ¿Qué le pasa a un adulto mayor en el hospital? Trombosis por encamamiento. Son trombosis que son simplemente porque la gente no se mueve. La trombosis del viajero, las personas que van a Europa y que van a viajes largos vuelven con trombosis porque las piernas no se mueven. Entonces sí hay una relación entre el movimiento y la enfermedad venosa. Sigamos. Ok, ¿qué opciones de tratamiento existen en varices? El manejo no quirúrgico, que es un manejo conservador, sería esto de acá. Que el paciente use la media, que se tome la diosmina, que practique actividad física. ¿De qué pasó?
que haga control de peso, que evite el sedentarismo y de vez en cuando la escleroterapia médica inyectada puede aliviar muchos problemas. Sigamos. Esto es escleroterapia. Hay escleroterapia con fines estéticos y hay escleroterapia con espumas y con otras soluciones ya para fines médicos. Sigamos. Nada más recordar que la piel, que el tejido venoso, que el sistema venoso, depende de la venita que uno va a trabajar, tiene diferentes profundidades. Hay algunas venas que sí se pueden trabajar de esta técnica, otras no. Y cuando uno trabaja con espuma, más o menos se ve así, ¿verdad? Hay que rellenar esa manguera de esta espuma, que es el polidocanol, que esto crea como una especie de tapón en la vena que uno quiere trabajar para evitar el reflujo. Estos son resultados estéticos que acomodé por ahí, nada más para que vean que es un tratamiento eficaz. Sigamos. Estos son resultados ya un poquito más médicos, en donde se ven inclusive cordones muy tortuosos que pueden quedar así. Ahora, el tratamiento no es perfecto, por supuesto que tiene sus efectos secundarios, algunos cuidados básicos, pero es bastante seguro y sí resuelve problemas. Sigamos. Esta paciente, vean el tamaño de esta varice, esto no era de la safena, esto venía de la accesoria. A esta paciente le hicimos como una especie de tratamiento mixto. A esta paciente yo me la llevé al centro vascular y el cirujano le inyectó un cianoacrilato en la parte superior de la vena, como para dejar bien pegadas a raíz, y después yo le tiré espuma a todo el cordón de aquí abajo. Siempre se ve la marca, ¿verdad? Siempre se ve la sombra. Probablemente si yo le toque la pierna a la paciente se sienta el caminito de cicatriz de la vena, pero pasar de aquí a aquí está bueno, ¿verdad? O sea, no está tan malo. No es perfecto, pero le mejoramos bastante la vida a la señora. Sigamos. Ahora sí, manejo quirúrgico. Ya esto le toca al especialista y el especialista tendrá un montón de técnicas para jugar con el paciente. La safenectomía sigue siendo la cirugía por elección en la caja del seguro. Es una cirugía muy efectiva, pero es muy grosera en cuanto a recuperación. La varicectomía y microflebectomía son cirugías menores que se pueden hacer en rama, inclusive en ramas de venas, no para venas principales, y estas técnicas, algunas inclusive se pueden hacer también en consultorio. Y el último grito de la moda, que ya son los tratamientos endovasculares, y hay bastantes, pero casi todos tienen la misma idea. Cambiamos. Esto es la safenectomía. Cambiamos. Esto ya vendría siendo la varicectomía o microflebectomía, en donde la mayoría de las veces se pone anestesia local, lidocaína, se hacen unas incisiones de medio centímetro y con aquí usan pinzas, pero nosotros usamos un ganchito de croquet y entonces con eso vamos jalando las varices superficiales. Sigamos. Más o menos algo se ve así, donde usted jala la vena y entonces ya como quitar el hilo en una costura, después uno viene ahí para abajo. Sigamos. Y una cirugía menor da estos resultados. Aunque sean cordones muy largos, estos no son venas principales. Entonces me permite ofrecerle al paciente diferentes técnicas para resolver sus problemas médicos y estéticos, ¿verdad? Estos puntitos chiquititos que son un poquillo rojillos por acá, esas son las incisiones que uno hace. Entonces son tan pequeñitas que no hay que suturar. Lo que hago yo es que les pongo lo que se llama un Steri-Strip, que es como una curita, y las dejo ahí, que cicatricen solas, con vendajes. Volvemos al mismo punto. Siempre hay que poner vendajes después de estos tratamientos. Ya empezamos a hablar de técnicas endovasculares. El láser estuvo muy de moda en los 90s y principios del 2000, y ahora hay tecnologías un poquito más modernas. El láser tenía un pequeño inconveniente, quemaba muy grosero. Entonces no solo quemaba la vena, sino también podía quemar tejidos de alrededor. Sigamos. Esto es ablación por radiofrecuencia. Esto emite ondas de calor de una manera más controlada, entonces esto sí respeta mucho los tejidos de alrededor. Sigamos. Esto es el Clarivane, que no solo hace una erosión del endotelio venoso, sino al mismo tiempo va inyectando polidocanol para hacer un sello. Esto se usó y se dejó de usar, no sé, como que se perdió la gana porque no hacía un buen sello. Sigamos. Esto es el Benazil, me parece que esto es como lo más moderno que ha sacado el mercado en el año 2019. La intención es llenar esta inyección con un cianoacrilato que se llama el Benazil, se mete la pajilla dentro de la vena que uno quiere pegar y uno va disparando gotitas de goma loca, gotitas de Benazil,
una cada centímetro para que todo por dentro quede bien pegado. Esto dura 3 minutos en hacer efecto. Uno pone la gota, hace presión externa y en 3 minutos ya queda por lo menos el primer segmento pegado. Sigamos. Así más o menos se podría ver una gotita de Benazil dentro de la vena. Y acá ejemplificamos cómo hacemos presión externa para que ese pegamento se distribuya y se pegue el segmento. Sigamos. ¿Por qué pongo a esta señora? Porque todas estas técnicas endovasculares son seguras para adulto mayor. Muchísimas de estas técnicas no se ocupa anestesia, ni siquiera sedación, solo un poquito de anestesia local y el tumescente que lleva lidocaína. Entonces, personas obesas, cardiópatas, adultos mayores y todas las personas que no califican para una cirugía mayor, perfectamente podrían calificar para una técnica de estas. La ventaja de estas técnicas endovasculares es que la mayoría son ambulatorias, duran 30 minutos, no hay que quedarse en hospital, la recuperación es muy rápida, entonces el uso de fármacos también se limita bastante. El paciente básicamente se hace el tratamiento en la mañana y ya en la tarde está caminando con normalidad. Entonces estas técnicas endovasculares de verdad son el último grito de la moda. El problema es la factura, lo que viene después del tratamiento, ¿verdad? Entonces ese es el freno a mano que muchas personas a veces no pueden accesar. Diagnóstico diferencial, esto tuve que haberlo puesto más arriba, pero bueno, nada más considerar que cuando uno está examinando una pierna, también hay que pensar no solo en problemas vasculares, también tenemos que pensar en infecciones, problemas dermatológicos, psoriasis, dermatitis, etc. También considerar que aunque el 70% son úlceras venosas, tenemos un 30% de úlceras atípicas, que eso tampoco se nos puede escapar, porque los tratamientos de estas úlceras también pueden ser diferentes. Entonces considerar arteriales, linfáticas, infecciosas, leishmaniasis, cáncer, ahí va todo revuelto. Y por supuesto considerar problemas metabólicos, o vamos a ver, ¿cuáles serían las causas para tener edema en las piernas? No solo es culpa de las varices, también hay otras condiciones metabólicas que pueden hacer edema en las piernas. Entonces, esto también hay que considerarlo mucho, especialmente la insuficiencia cardíaca. Porque si yo le meto compresión a las piernas a una insuficiencia cardíaca, ese líquido que uno está sacando de la pierna, a algún lado va a tener que terminar. Y si el paciente está feo del corazón, hacemos un edema pulmonar. Entonces, esto es muy importante considerar en adulto mayor. Y el resto de patologías, yo creo que con exámenes generales uno ya las va sacando por descarte. Sigamos. Bueno, esto es lo que estaba hablando, ¿verdad? Tener cuidado con insuficiencia cardíaca en los adultos mayores. Lastimosamente, este paciente se maneja con una compresión más leve dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca. Esto es un linfedema, lo quise meter aquí nada más para que consideren que el linfedema también es una parte de enfermedad vascular, pero eso le pertenece al sistema linfático. Usted ve esta pierna elefantiásica y usted le puede hacer un ultrasonido Doppler y puede ser que todas las venas estén perfectas. Buen tamaño, buena forma y buena función, sin flebitis, sin trombosis. Y entonces usted dice, pero entonces ¿por qué este señor tiene esa pierna así? Bueno, porque el sistema linfático es el que está atrofiado. Entonces ahí es donde uno usa el ultrasonido también para guiar a ver si es linfedema o enfermedad venosa. También se dice que en la enfermedad venosa, después de la clasificación 3 del CEAP, ya cuando hay edema venoso, muy probablemente el sistema linfático también esté abotagado. Entonces son dos enfermedades que van mucho de la mano. Sigamos. Estos son ejemplos de diferentes tipos de linfedema y de lipedema, que no es lo mismo. Linfedema es una retención de líquido. Cuando uno pone el ultrasonido se ve un montón de líquido en el espacio intersticial que hace como un efecto algodonoso de concreto majado. Pero el lipedema es más bien grasa, es celulitis. Lo que pasa es que esta grasa hace un edema blando porque la grasa se hidrata. Esto es una celulitis, lo puse por ahí nada más para que vean la diferencia con una flebitis, porque esta celulitis sí tiene todo rojo, no respeta el trayecto de la vena. Sigamos. Esto puse acá para que evidencien que son úlceras atípicas. Esto definitivamente no es una úlcera venosa, no respeta maliolo, los bordes de la piel vean que están limpios, no están sucios, hay tejido necrótico. Acuérdense que el problema venoso no hay necrosis, en el problema arterial sí.
La úlcera venosa es muy sucia, muy hedionda, muy exudativa, pero no hay necrosis. Entonces ese pequeño detalle también a uno lo puede ayudar para ver contra qué está combatiendo uno. Sigamos. Estos son úlceras atípicas, esto es una úlcera linfática, son muy feas, muy agresivas. Y esto, usted ya ve un borde necrótico y usted ve que la piel de alrededor no está tan manchada, no está tan sucia, entonces probablemente esto es una úlcera típica. Esto me parece que fue una paciente que algún bichillo la picó y se le infectó y tiene un montón de cáscara de fibrina, eso hay que debridarlo y darle manejo. Esto también fue una infección, la paciente llegó así, pero la herida agarraba por dentro, hacía como una especie de túnel y después de la debridación se abrió más la herida y esto es importante aclarárselo al paciente. A veces hay que hacer grande la herida para poder limpiarla y que cicatrice mejor. Al paciente no le gusta mucho la idea, pero hay que hacerlo. Esto lo puse acá para evidenciar que también existen úlceras mixtas. Perfectamente esto puede ser también una úlcera venosa, pero vean que el tejido alrededor está bien y hay necrosis o hay escara. Y entonces esto también puede ser que el componente arterial ande por ahí fallando también. Esto es lo mismo, nada más para evidenciar que es una úlcera mixta. Leishmaniasis, ¿verdad? Que eso también hay que considerarlo. Y ya, bueno, muchas gracias. Espero que esta información les sirva para su consulta. Muy amables. Doctor, muchas gracias, de verdad. De parte de Somebrunca, le vamos a entregar un recuerdito. Les voy a